Un fuerte amén. Dice así, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Vamos a leer el 5, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada doble filo. Tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer. Lo que el hombre no es capaz de hacer, tu palabra lo hace, Señor. Es la única capaz de transformar, es la única capaz, Señor, de quebrar estructuras, Señor. Te pedimos que esa palabra que va a ser expuesta en esta mañana pueda tocar los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, de todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Tu palabra llegue hasta donde ellos están, Señor, y que ella no regrese a ti vacía, sino que haga el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor? Quiero predicar esta mañana con el tema, perdí el primer amor, ¿qué hago? Perdí el primer amor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Mira al que está a tu lado, dile, perdí el primer amor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hace poco leía un artículo de neurociencia que me impactó, que habla de un proceso llamado, primera vez que escucho este proceso, o leo sobre este tema, es un proceso llamado en neurociencia, llamado la poda sináptica. Es en el cual se cree que en nuestros primeros años la conexión de nuestras neuronas era casi el doble que en nuestra etapa adulta. Sí, esto ayuda a que en nuestra niñez tengamos mayor aprendizaje, por lo que hasta nuestra adolescencia tenemos más neuronas de lo que necesitamos. Pero a medida que vamos creciendo, el cerebro entra en algo llamado la poda sináptica, que es el proceso en el que el cerebro se desprende de algunas neuronas. Algunos neurocientíficos aseguran que este proceso es el que no nos hace recordar o recordamos pocas cosas de nuestra niñez y demasiadas pocas cosas o casi nada de cuando éramos solo bebés. Creo que nadie aquí puede recordar de cuando era un bebé. Es exactamente ese proceso. Es el proceso en el que el cerebro crea espacio para lo nuevo y entiende que aquellos recuerdos viejos simplemente ya no son necesarios. En este proceso se preservan aquellas neuronas y conexiones que entiende el cerebro que son muy importantes para el futuro. Es normalmente como el proceso de usted tomar una memoria y vaciarla para tener nueva información, para que me entienda. En este proceso lo vemos muy claro en la película, por ejemplo, Intensamente. ¿Alguien aquí la vio alguna vez? Intensamente 1 y 2. Bueno, en el que en un momento de la película están eliminando pensamientos y recuerdos de Raleigh y simplemente dice, si a Raleigh no le importa un pensamiento, simplemente el pensamiento se desvanece. Pero ahora este proceso aún sucede en nuestra vida joven y adulta, no como sucede en nuestra niñez, pero sucede en nuestra vida joven y adulta, y es el proceso de perder desinterés de cosas que antes te importaban. Hobbies, personas, lugares, entornos se vuelven vacíos cuando simplemente te das cuenta que no los necesitas. Aunque la neurociencia dice que no es pérdida, escúcheme esto, sino que es transición. No es pérdida, es transición. Aunque es un proceso natural, es un proceso natural del cerebro humano, tenemos que entenderlo desde un ámbito espiritual para comprender por qué algunos de nosotros simplemente dejamos de amar a Dios como un día lo amábamos o dejamos de buscar a Dios como un día lo buscábamos. En el libro de Apocalipsis, y entro en materia rápido, encontramos el famoso mensaje de Dios a las 7 iglesias. Es uno de los mensajes más impactantes en toda la Biblia y creería yo que es el centro, por decirlo así, del mensaje de Juan o de la revelación de Juan en Apocalipsis. Cuando Dios habla a las 7 iglesias, le está hablando
de una condición espiritual. Más que una condición física, les está hablando de una condición espiritual. Y este mensaje de las 7 iglesias es un vivo ejemplo de la condición que vivirá la iglesia de Cristo en los últimos días. Es, señores, el mensaje de la condición que vivirá la iglesia de Cristo en los últimos días. Lo que Dios estaba tratando de mostrarnos con las 7 iglesias de Apocalipsis era usarlas como ejemplo para mostrarnos 3 cosas importantes. Número 1, la condición final de la iglesia en el último tiempo. Número 2, ¿qué provocó esa condición? Y número 3, ¿cómo salir de ella? ¿Cuál es el mensaje, señores, a las 7 iglesias que Dios está hablando en Apocalipsis? ¿Y por qué Dios está hablando esto a esta generación en este tiempo? Escúcheme, por favor, porque quiero ser rápido y muy puntual con lo que Dios me habló esta madrugada. Señores, el mensaje dirigido a las 7 iglesias es importante porque empieza hablando a la iglesia de Éfeso y termina hablando a la iglesia de la Odisea. Este mensaje a las 7 iglesias es la representación de lo que Dios está hablando a la iglesia en el último tiempo. Quiere decir que entonces yo puedo tomar este mensaje, porque este mensaje se vuelve relevante en el tiempo en el que vivimos hoy. Señores, Dios comienza dándole revelación y hablando a los ángeles de las iglesias a las cuales Él está reprendiendo porque perdieron algo. Inicia hablando de Éfeso y termina hablando de la Odisea. La primera iglesia de Éfeso es una iglesia que perdió el primer amor. La segunda iglesia de Esmirna es una iglesia en tribulación y pobreza. La tercera iglesia de Pérgamo es una iglesia que se mezcla con el mundo. La cuarta iglesia de Tiatira es una iglesia idólatra. La iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia, es una iglesia muerta. La iglesia sexta, que es la iglesia de Filadelfia, es una iglesia débil con poca fuerza. Y la séptima iglesia es una iglesia llamada la Odisea, que es una iglesia sin visión. Sin visión. Pero lo importante de esto es que la primera condición es una iglesia que perdió el primer amor. Y cuando yo estudiaba esto, hemos escuchado muchos mensajes acerca de esto, pero yo le decía al Señor, ¿qué es perder el primer amor? ¿Qué es perder o qué es dejar de hacer las primeras obras que hicimos en algún momento? La primera condición, señores, de las 7 iglesias, el Padre pudo hablar primero a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que está unida en tribulación y pobreza. Pudo hablarle a la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se mezcla con el mundo. Pudo hablarle a la iglesia de Tiatira, que es una iglesia idólatra. Pudo hablarle a la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta. Pero no, Él decide que la primera iglesia a la cual le va a hablar es la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que perdió el primer amor. Y cuando estudio esto me doy cuenta de algo y quiero ser muy responsable y tener responsabilidad para decir lo que voy a decir, porque estas 7 iglesias, señores, se parecen mucho a la iglesia de hoy. Hoy encontramos una iglesia que perdió el primer amor. Número 2, encontramos una iglesia que está en tribulación y pobreza. Número 3, encontramos una iglesia que se mezcla con el mundo. Número 4, encontramos una iglesia idólatra. Número 5, encontramos una iglesia que cree que está viva, pero está muerta realmente. Número 6, encontramos una iglesia débil, con poca fuerza, con deseo de renunciar. Número 7, encontramos la iglesia de la Odisea, que es una iglesia sin visión. Entonces no es casualidad que de todos, señores, el primer estado de la iglesia es un estado de perder el primer amor, porque perder el primer amor, señores, lo introdujo en las 6 condiciones siguientes. Quiero que usted me entienda esto para entrar a los principios. Lo que Dios nos estaba tratando de decir con esto es que una iglesia que pierde el primer amor es una iglesia entonces que está en tribulación y pobreza. Una iglesia que pierde el primer amor es una iglesia que se mezcla con el mundo. Una iglesia que pierde el primer amor es una iglesia idólatra. Una iglesia que perdió el primer amor es una iglesia muerta. Una iglesia que perdió el primer amor es una iglesia débil. Y una iglesia que perdió el primer amor es una iglesia sin visión. No es casualidad que de todas las iglesias Él se para a decir que la primera iglesia es una iglesia que perdió el primer amor. Y mira el que está a tu lado y dile: Dios va a restaurar el amor que un día tenías. Vamos, mira a alguien y dile: Dios va a restaurar el amor que un día tenías. Y le voy a enseñar hoy por qué muchos de nosotros, aunque predicamos, servimos, cantamos, necesitamos estos mensajes hoy.
La iglesia de Éfeso mencionada en Apocalipsis, para los que anotan, esto te va a servir para tener un poco de contexto bíblico y cultural de qué era Éfeso, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso mencionada en Apocalipsis estaba ubicado en la antigua ciudad portuaria de Éfeso, en la costa oeste de Asia Menor, dentro del actual, de lo que se conoce hoy como Turquía. Esta ciudad era importante, ¿por qué? Porque las carreteras principales conectaban a Éfeso con todas las demás ciudades importantes de Asia Menor. ¿Cómo era esta ciudad, pastor? Esta ciudad de Éfeso era una ciudad multicultural, pero también era una ciudad muy espiritual. La ciudad giraba en torno a un templo dedicado a una deidad femenina llamada Artemisa. Esta ciudad, señores, a la cual Dios le está hablando, es una iglesia que no es cualquier iglesia. Primero, es una iglesia que está en un lugar geográfico importante. Número dos, es una iglesia que es muy espiritual, que parece que toda su vida y su cultura, su gente, gira en torno a un templo dedicado a una deidad llamado Artemisa. Lo que quiere decir que antes de llegar a Éfeso y levantar la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, esta era una ciudad, escúcheme acá, 5 puntos importantes para entrar a los principios. Era una ciudad idólatra. Esta ciudad, señores, era una ciudad con brujería y ocultismo. Número 3, era una ciudad con inmoralidad y pecados sexuales. Número 4, era una ciudad con oposición al evangelio. Y número 5, era una ciudad que practicaba el paganismo. Éfeso no era un lugar fácil para tener una iglesia. Así que si hablamos en este contexto, entonces entenderíamos que si hay un lugar de perdición, que si hay un lugar en el cual es muy difícil levantar un templo, tendríamos que decir que Éfeso es el lugar menos indicado para que se levante una iglesia. Éfeso entonces es un lugar, señores, donde no es fácil levantar una iglesia. No es fácil levantar a hombres que busquen de Dios. No es fácil levantar jóvenes que se guarden en integridad. No es fácil levantar jóvenes que entreguen su vida a Dios en Éfeso. No es fácil porque es una ciudad idólatra con brujería, ocultismo, inmoralidad sexual, oposición al evangelio, paganismo. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Dios es experto, señores, en derramar su gracia en lugares menos calificados. Lo voy a repetir para alguien. Dios es experto en derramar su gracia, su favor en los lugares en los que nosotros menos pensamos que Él lo va a hacer. Éfeso no era un lugar fácil para tener una iglesia. Esta iglesia tuvo que enfrentar todos estos problemas que vivía la ciudad. Hoy nosotros lo estamos enfrentando. Cuando yo veo esto, escúcheme, porque lo que voy a decir, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Cuando yo veo esto, estoy viendo la iglesia de hoy enfrentando los carnavales. No es cualquier iglesia. Es una iglesia, señores, la iglesia de Éfeso es una iglesia que está enfrentando el ocultismo disfrazado de cultura. La brujería disfrazada de patriotismo. Señores, cuando vemos a esta iglesia, estamos viendo a una iglesia que está enfrentando muchos problemas. No era un lugar fácil. Sí que es difícil levantar un tipo de iglesia que haga frente a lo que el diablo está levantando hoy. No era una iglesia fácil. Esta iglesia tuvo que enfrentar todos los problemas culturales, espirituales que vivía la ciudad. Pero justo ahí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justo ahí, Dios se había levantado una iglesia sólida. Justo en ese lugar, Dios había levantado una iglesia que amaba la presencia, que buscaba al Espíritu Santo, que entendía el principio de la cruz, que daba su vida por Jesús. En Éfeso, no en otro lugar. Señores, era ahí.
¿Cómo era entonces el primer amor de Éfeso? Porque si la Biblia nos está especificando que ellos perdieron el primer amor, es porque de todo lo que tenía Éfeso, lo más importante era la forma en la que amaban a Dios. No habló del servicio. No habló de qué lindo ellos cantaban. Dios no le está diciendo a ellos, señores, ustedes dejaron de evangelizar como un día evangelizaban. No le está diciendo eso. Dios no le está diciendo a ellos, señores, ustedes ya se desafinan. Antes no se desafinaban, no. Dios no le está diciendo a ellos, no les está hablando nada referente al servicio. Les está hablando de su amor. Quiere decir, señores, que el único principio que usó Éfeso para establecerse en aquella ciudad era el amor que tenía por Dios. Lo voy a repetir. Señores, quiere decir que la columna vertebral, quiere decir, señores, que el fuerte de esta iglesia era el amor que ellos sentían por Dios. Si hay algo que hemos perdido hoy, es que hemos dejado de ser una iglesia que ame a Dios. Éfeso no era un lugar fácil. Tuvieron que enfrentar muchos problemas, como algunos de ustedes lo han tenido que enfrentar. En su propia familia, con amigos. Te dicen loco por amar a Dios. Te ganaste a enemigos en tu familia solo por seguir a Dios. Esta iglesia de Éfeso es el vivo ejemplo de muchos de nosotros hoy. De levantar una iglesia sólida en lugares hostiles. De levantar gente que ama a Dios en lugares de perdición. De buscar a gente que dio su vida por Dios en un lugar donde nadie le importa a Dios. ¿Cómo era el primer amor de Éfeso, pastor? Tenían pasión por Dios. Tenían hambre por Dios. Era un amor apasionado que priorizaba a Jesús por encima de todo. El primer amor de Éfeso no era solo una emoción, sino una relación íntima con Dios. Señores, el primer amor de Éfeso era un amor en el cual no le importaba lo que pasaba alrededor, le importaba la cruz. El primer amor de Éfeso no era solo emoción, era una vida en intimidad y relación con Dios. Tenían una vida rendida completamente a Dios. No buscaban lo suyo por encima de lo que Dios quería. Estaban dispuestos a todo por Jesús. Su vida era un sacrificio directo a Dios. Eso era esta iglesia. Eso era esta iglesia. Porque si el Padre se detiene y les manda a decir, señores, ustedes perdieron el primer amor, es porque el amor era lo que los hacía llamar la atención de Jesús. ¿En qué momento fue que esto se perdió? ¿Cuándo fue que ellos dejaron de amar a Dios? ¿Cuándo fue que dejaste de amar a Dios? ¿Cuándo fue que Él dejó de ser lo primero? Cuando hablo de Éfeso, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Esta era una iglesia, señores, que daba su vida por Dios. Era una iglesia que no le importaba entrar en tribulación si era por seguir a Dios. No buscaban lo suyo por encima de lo que ellos querían. Tenían pasión ardiente por Dios. Hoy somos una iglesia que canta muy lindo. Perdóneme y perdóneme que sea fuerte con lo que voy a decir, pero hoy somos una iglesia con buen marketing. Hoy somos una iglesia que canta bien lindo. Hoy somos una iglesia con buenas alabanzas, pero somos una iglesia que ha perdido el primer amor. El primer amor de esta iglesia no era solo emoción, sino una relación íntima con Dios. Quiere decir que el amor, señores, no se ve en la emoción de un campamento, se ve en la radicalidad de un año. No buscaban lo suyo por encima de lo que Dios quería. Estaban dispuestos a todo por Jesús. Su vida era un sacrificio directo a Dios. La pregunta que me hacía esta madrugada es: ¿en qué momento fue que esto se perdió? ¿Cuándo fue que dejaron de amar a Dios? ¿Cuándo fue que dejó de ser lo primero? Y quizás tú dices hoy: pastor, pero yo estoy bien.
Pastor, pero yo amo a Dios. Yo sirvo. Yo hago mi devocional todos los días. Me estoy refiriendo a una iglesia que cree que está bien, pero hay cosas que han muerto en ellos. Que la vida ha golpeado. Que situaciones se han levantado. Que el mundo ha golpeado. Que la familia se ha levantado. Y como que hay algo que se ha estremecido dentro de ti. La pregunta entonces que me haría en esta mañana es: ¿cómo saber si perdí el primer amor? ¿Cómo sé si perdí el primer amor? Y aquí entran los principios. Número uno, cuando creo que fuera de Él puedo encontrar lo que quiero. Lo voy a repetir. ¿Cómo sé que perdí el primer amor, pastor? Cuando creo que fuera de Él puedo encontrar lo que quiero. En Jesús, escúcheme lo que voy a decir. En Jesús encontramos todo. No hay nada fuera de Jesús. No hay nada fuera de Jesús. Lo voy a repetir para alguien. No hay nada fuera de Jesús. En Jesús encontramos todo. Y la iglesia necesita volver a predicar estos mensajes. La iglesia necesita volver a hablarlo. La iglesia necesita volver a decirlo. Porque hoy somos de todo, pero somos una iglesia que necesita volver al primer amor. Tú y yo necesitamos volver al primer amor. No dejes que el diablo te haga creer que fuera de él lo consigues. Porque no, solo dentro de él lo puedes conseguir. Señores, desobedecer a Dios para conseguir lo que quieres es la muestra de un amor que se apagó. Lo voy a repetir. Desobedecer a Dios para conseguir lo que quieres es la muestra de un amor que se apagó. Tener que morir a lo que amamos. ¿Sabes que la última palabra de Jesús antes de morir fue consumado es? Consumado es. Consumado es. Fue pagado. Lo pagué. El precio fue pagado. Pero aunque Él pagó el precio, escúcheme acá. Escúcheme lo que le voy a decir. Aunque Él pagó el precio, aún así tuvo que morir. Porque si Jesús dijo en la cruz, el precio fue pagado, quiere decir que antes de morir ya lo había pagado. Pero ¿sabe por qué Jesús muere? Porque nadie puede decir que pagó el precio si no entrega su vida. Y Dios le está hablando a alguien y le está diciendo que necesitas volver a morir a ti mismo. Que hay áreas de ti que necesitas renunciar. Hay áreas de ti que necesitas morir. Hay cosas que tienes que entregarle a Dios. Señores, desobedecer a Dios para seguir lo que quieres es la muestra de un amor que se apagó. Él dijo, fue pagado. Lo pagué, pero aún así tengo que morir. Porque nadie puede decir que pagó un precio si no muere a áreas de su vida. Eso era esta iglesia. Una iglesia, señores, que comenzó a buscar fuera de Dios lo que solo se encuentra dentro de Dios. La universidad, los amigos, la familia, los sueños, las metas, el camino por seguir, nos ha hecho buscar fuera de Dios lo que solo encontramos dentro de Él. Cuando yo estudiaba esto esta madrugada, Dios me hablaba tan fuerte a mí y me decía, Abraham, para de buscar fuera de mí lo que solo se encuentra dentro de mí. Desobedecer a Dios para conseguir lo que quieres es la muestra de un amor que se apagó. Muchos de ustedes llevan años, meses, temporadas enteras tratando de conseguir fuera de Dios lo que solo se encuentra dentro de Dios. Número 2. ¿Cómo sé que perdí el primer amor, pastor? Cuando mi vida ya no es un reflejo de ese amor. Y aquí voy a entrar un poco fuerte. ¿Cómo sé que perdí ese amor? Cuando mi vida ya no es un reflejo de ese amor. El día que dejamos de ser reflejos de Él, señores, es el día que como iglesia estaremos perdiendo el tiempo. El mundo está en decadencia. No por la maldad de los malos, sino porque los que dicen amar a Dios no son reflejo del Dios que aman. Yo sentía tanto a Dios hablándome esta madrugada.
y diciéndome: Abraham, ellos han perdido la forma en la que me aman. Perdieron la forma como un día se entregaban. ¿Cuándo fue que nuestra vida cristiana se volvió una vida normal? ¿Cuándo fue que nuestra vida cristiana se volvió una vida cotidiana? ¿Estamos más pendientes de lo que queremos por encima de lo que Dios quiere? ¿Cuándo fue que nuestra vida cristiana se convirtió en una vida normal? Todos los hombres que sirvieron a Dios durante décadas en la Biblia, la iglesia primitiva, todos los hombres que Dios usó para levantar un avivamiento en el mundo, ninguno de ellos vivió una vida normal. Ninguno. Escúcheme lo que le voy a decir, porque espero que esto nunca se le olvide. Una vida normal es una vida no alineada a la vida de Dios. Dios no te llamó para vivir una vida normal. Dios te llamó para vivir una vida alineada a Él. Y una vida alineada a Él no es parecida a lo que el mundo le conoce como una vida normal. Quiere decir, entonces, que esto me ayude a entender por qué nosotros pasamos por diversas pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero tranquilos, yo vencí al mundo. ¿Usted cree que es normal que la Biblia diga? Parece raro que la Biblia diga, parece como que la Biblia comete un error al decir: muchas son las aflicciones del justo. ¿Usted no cree que eso no debería estar ahí? ¿Usted no cree que lo normal que debería decir este libro es: muchas son las aflicciones del impío? ¿Usted no cree que lo correcto para ese texto es decir: muchas son las aflicciones del que no obedece a Dios? ¿Usted no cree que lo normal es decir: muchos son los golpes, problemas de aquellos que no se guardan para Dios? Eso no es lo que dice. Dice: muchas son las aflicciones de los justos. Muchas son las aflicciones de los que se guardan para Dios. Muchas son las aflicciones de los que caminan una vida alineada a Dios. Pero dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué? Porque tú no fuiste llamado a vivir una vida normal. Señores, yo no vine a esta tierra a ser como ellos. Vine a mostrarle la luz que los alumbre a ellos. Creo que la mayor muestra de la decadencia de esta generación no es pecar, sino tratar de ser igual a ellos. Escúcheme lo que le voy a decir, porque dije que iba a decir muchas cosas con mucho temblor al decirlo. La mayor muestra de decadencia de esta generación nunca ha sido pecar, siempre ha sido tratar de ser igual a ellos. Pastor, pero ellos tienen una vida normal. Tú no fuiste llamado a vivir una vida normal. Pero ellos hacen lo malo y les va bien. Pero tú no fuiste llamado a vivir esa vida. Lo voy a repetir hasta que alguien lo entienda, porque muchos de ustedes se han golpeado de cara con esto y han dicho: Señor, yo te he servido, Señor, yo te he amado, Señor, yo te he buscado, porque mi vida parece complicada, porque la vida de otros parece tan fácil, la mía parece tan difícil. Te tengo noticias: todo el que fue llamado por Dios no fue llamado a vivir una vida normal. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo voy a repetir hasta que alguien lo entienda, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando yo leía esto, yo le decía: Señor, ¿por qué dices que muchas son las aflicciones del justo? Si el justo es el que le va a ir bien, si el justo no va a pasar por problemas, si el justo no va a recibir golpes, yo me digo: no, porque el justo no fue llamado a vivir una vida normal.
Creo, lo voy a repetir, que la mayor muestra de decadencia de esta generación no es pecar, sino tratar de ser igual a ellos. Y sí que nuestra mente se golpea cuando vienen las situaciones a tu vida, vienen las tribulaciones a tu vida y comienzas a comparar tu vida con aquellos que no les sirven a Dios. Y le dice, a ellos les va bien, ellos tienen una vida normal, ellos sonríen, ellos tienen una familia perfecta, ellos tienen una casa perfecta, a ellos nada les pasa. Pero Dios me mandó a decirle a alguien, señores, tú no fuiste llamado a vivir una vida normal, tú fuiste llamado a ser la luz de este mundo. Y ser la luz de este mundo es no encajar con la oscuridad. Por eso escúcheme, preocúpate no cuando dejes de servir, preocúpate cuando encajes mucho con ellos. Esta generación está muy preocupado por lo que Dios puede hacer con ellos, que preocupado por lo que Dios puede hacer en ellos. Lo dije hace semanas atrás, Dios está más preocupado por trabajar en ti que trabajar contigo. Y esta generación tiene hambre de que Dios trabaje con ellos, pero Dios está interesado más en trabajar en ti que trabajar contigo. A Dios le interesa más que le permitas que Él trabaje en ti, a que Él pueda hacer algo contigo. Escúcheme, preocúpate no cuando encajes, preocúpate cuando encajes con ellos. Y algunos de ustedes sí que han encajado mucho. Han tratado de moldearse al mundo. Han tratado de ser como ellos. Preocúpate cuando encajes mucho con ellos. Señores, estamos delante de una generación que encaja perfecto con este mundo. Preocúpate cuando encajes mucho con ellos, porque algo no estás haciendo bien. Escucha esto. Preocúpate cuando encajes mucho con ellos, porque algo no estás haciendo bien. Por eso me causa curiosidad gente que tiene amigos inconversos y es como si nada pasara. No está mal. No está mal tener amigos inconversos, no está mal. Lo que está mal es tenerlos y que ellos se sientan cómodos contigo. No está mal tener amigos que no sigan a Dios. Lo que está mal es que ellos se sientan cómodos a mi lado. Porque algo no estoy haciendo bien. ¿Cuándo fue que ellos se sintieron incómodos hablando sus palabras, exponiendo sus ideas delante de ti? ¿Cuándo fue que dejaste de abrir tu boca solo para encajar con ellos? ¿Cuándo fue que decidiste cerrar tu boca? Señores, hoy más que nunca, escúcheme lo que le voy a decir. Hoy más que nunca necesitamos a una generación ungida. Más que sueños por cumplir, más que metas que alcanzar. El mundo necesita a jóvenes consagrados por Dios. A jóvenes entregados para Dios. Eso necesita Dios. Eso está necesitando Dios. Eso está necesitando Dios. Eso está necesitando Dios. Hace unos días fui a una reunión pastoral. Nos estaban hablando un poco de lo que se conoce como la Agenda 2030. Señores, lo que se avecina para la iglesia no es fácil. Usted sabe que hay pastores hoy en día en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que los meten presos si no casan a dos homosexuales. Usted lo sabe. Usted sabe que hoy en esos países cogen a maestras, a profesores y los meten presos si no comienzan a enseñarles a los niños desde pequeños sobre todas estas inmoralidades sexuales. ¿Qué está haciendo la iglesia para enfrentar eso? Pastor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Pastor, usted viera qué bien yo sirvo a Dios en la iglesia. Pastor, usted viera qué lindo yo canto en la iglesia. Pastor, usted viera qué lindo yo predico en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Dice Dios. ¿Cuándo fue que la iglesia dejó de hablar las palabras del que murió en la cruz para encajar con un mundo que aborrece a aquel que murió? ¿Cuándo fue que decidiste cerrar tu boca para encajar con ellos?
Yo no voto por el que ellos van a votar. Mi partido político no debe ser el de ellos. Mis principios no deben ser los de ellos. No debe ser los de ellos. Por eso me gustaba algo que decía, lo voy a decir como referencia, casi no lo digo, pero me gustaba lo que decía la pastora Sara Castellano. Decía que mucha de la gente dice que el púlpito no es para hablar de política. Si el púlpito no es para hablar de política, ¿para qué es? Alguien que me diga. Si no se debe hablar de política en el púlpito, ¿de qué se debe hablar? Porque política, señores, es ejercer gobierno basado en principios. Y la iglesia, señores, ha dejado de hablar lo importante y hemos callado en las cosas importantes. El diablo nos ha ganado ventaja en las áreas que nosotros mismos hemos decidido dejar de hablar. Con esto no te estoy diciendo que tienes que votar por el que yo voy a votar. Con esto te estoy diciendo que todo el que te va a representar tiene que estar medido por este libro. Si no representa los principios de este libro, no me representa a mí. Por muy lindo que hable, por muy lindo que se maneje, si no representa los principios de este libro, no me puede representar a mí. Somos una iglesia que ha callado la palabra. Todos los hombres que usted ve, incluso el gran Martin Luther King, era pastor, defensor de los derechos humanos. Jesús golpeaba el mensaje de quienes abusaban de impuestos hacia la gente. Juan el Bautista fue decapitado por decirle la verdad a un político en la cara. Necesitamos una iglesia que comienza a hablar la verdad para comenzar a callar las mentiras del diablo, pero no, encontramos una iglesia que ha callado para encajar con ellos. Número 3. Señores, lo tercero que encuentro es que Dios reclama amor por encima del servicio. Lo tercero que encuentro es que Dios reclama amor por encima del servicio. A ninguna iglesia le reclamó el servicio, pero sí le reclamó el amor. De estas 7 iglesias, a ninguna le dijo, me dejaste de servir. A ninguna le dijo, ya no llegas temprano al culto. A ninguna le dijo, ya no cantas como antes cantabas. A ninguna le dijo, a ninguna, señores, le habló de su servicio. A todas les habló de una condición espiritual. Porque puede servir pero estar muerto espiritualmente. A ninguna le reclamó lo que hacía para él. A todas le reclamó lo que él representaba en ellos. Una cosa es hacer cosas para Dios y otra es amar a Dios. Esta iglesia estaba sirviendo a Dios. Esta iglesia estaba predicando. Esta iglesia estaba cantando alabanzas lindas. Esta iglesia estaba dando ofrendas a Dios. Esta iglesia se congregaba semanalmente. Pero el problema de esta generación, de esta iglesia, era que habían dejado de amar a Dios. Escúcheme, porque Dios me habló tanto aquí. Y este es el problema de muchos de nosotros, que estamos haciendo cosas para Dios sin darnos cuenta que Él se fue de nosotros. El servicio, escúcheme. Y si quizás usted necesita dejar de servir hoy para hacer un par en su vida y volver a que Dios reestructure las áreas de su vida que tenga que cambiar, que Dios modifique lo que tenga que modificar, Dios lo va a hacer. Pero escúcheme esto, el servicio nunca podrá reemplazar el amor. Nunca. Dios está más interesado en lo que representa para ti que lo que tú puedas hacer para Él. El estado más bajo de una persona no es dejar de servir, sino dejar de amar a quien sirve. Lo voy a repetir. El estado más bajo de una persona no es dejar de servir, sino dejar de amar a quien sirve. Y evidentemente dejar de amar a quien sirves te dejará en un punto en el que comenzarás a dejar de servir.
Por eso no servimos por cómo Él nos pueda pagar. Servimos porque le amamos. Escúcheme. Escúcheme, porque Dios me estremecía tanto estos días con esta palabra. No servimos a Dios por cómo Él nos pueda pagar. Servimos a Dios por cuánto lo amamos. Está bien si no restaura mi familia, aún así le serviré. Está bien si no me lleva a cumplir mis sueños, aún así le serviré. Está bien si no puedo lograr la meta que me he propuesto, aún así le serviré. Está bien si algunas cosas no la alcanzo, aún así le serviré. Porque no sirvo a Dios por cómo Él me pueda pagar. Sirvo a Dios por cuánto lo amo. Sirvo a Dios por lo que hizo por mí. Sirvo a Dios por cuánto dio por mí. Sirvo a Dios porque Él dio todo por mí. Aun cuando sabía que yo no podía dar nada por Él. Y alguno de nosotros, el diablo nos ha tratado de hablar y susurrar al oído y nos ha dicho: le sigues sirviendo a Dios y Él no te ha pagado. Lo que el diablo no sabe es que no servimos a Dios por cómo Él nos pague. Servimos a Dios por cuánto le amamos. El día que entiendas esto, señores, el diablo se va a estrellar de frente y se va a dar cuenta que no puede manipularte por lo que puedas vivir, por lo que puedas pasar, porque tu servicio no está limitado a lo que Dios pueda hacer. Está estrechamente relacionado con cuánto tú amas a Dios. Amar a Dios es perder lo que tengas que perder. Es entregar lo que tengas que entregar. Número 4, escúcheme, voy a terminar. Número 4, cuando la meta soy yo y no Él. El tercer principio para entender cómo sé que perdí el primer amor, pastor, cuando la meta soy yo y no Él. Quiero que usted entienda esto. Los mensajes de hoy, el 95% de los mensajes que se predican hoy en la iglesia es sobre nosotros. Los mensajes de hoy son sobre nosotros. La adoración de hoy es sobre nosotros. Tócame, lléname. Todos los mensajes, todas las adoraciones se tratan de nosotros. Parece como que el diablo sutilmente se introdujo en lo que hacemos para Dios y cambió el enfoque de lo que hacemos para Él. Los mensajes hoy se tratan de cuánto Dios pueda sanarte. Los mensajes de hoy se tratan de cuánto Dios pueda restaurarte. Los mensajes de hoy se tratan de cuánto Dios pueda bendecirte. Los mensajes de hoy se tratan de cuánto Dios pueda llenarte. Pero ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque. Y ese nunca ha sido el enfoque. Nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado de Él. Señores, vivir una vida cristiana mediocre es vivir una vida creyendo que todo se trata de nosotros y que nada se trata de Él. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque muchos son los golpes del justo, pero de todos ellos Jehová lo levantará. Porque muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nunca se ha tratado de nosotros, señores. La meta nunca ha sido nosotros. La meta siempre ha sido Él. Yo creo que el mensaje de Dios a la iglesia en este último tiempo es regresar el mensaje a lo importante. Nunca hemos sido nosotros. La meta nunca ha sido el reconocimiento del hombre. La meta nunca ha sido la fama. La meta nunca ha sido el dinero. La meta nunca ha sido reconocimiento. La meta siempre ha sido Él. El día que la iglesia entienda esto, entonces la iglesia recuperará el primer amor. No necesitamos ser reconocidos.
Lo necesitamos a Él. No necesitamos ser reconocidos, lo necesitamos a Él. No necesitamos más seguidores en las redes sociales, necesitamos seguidores de Cristo. No necesitamos más hombres que resalten las virtudes de otros hombres. No necesitamos hombres que resalten los dones de otros hombres. Necesitamos hombres que resalten las virtudes de aquel que murió en la cruz. No necesitamos ser reconocidos por hombres. Necesitamos ser reconocidos hijos de Dios. No necesitamos ser reconocidos por hombres. Necesitamos ser reconocidos como hijos de Dios. No necesito más dinero. Necesito que Él sea mi provisión. No necesito más dinero, necesito que Él sea mi provisión. No necesito más contacto, necesito su amistad. El día que esta generación entienda que lo necesita a Él en todo, todo cobrará sentido. El problema de esta generación es que cambió el orden y se puso a sí mismo como la meta. Lo voy a repetir hasta que alguien lo entienda. El problema de esta generación es que cambió el orden y se puso a sí mismo como la meta. Pero la meta nunca ha sido nuestra felicidad. La meta nunca hemos sido nosotros. Pero la meta nunca hemos sido nosotros. La meta siempre ha sido Él. Necesitamos una generación ungida. Eso necesitamos. No necesitamos más jóvenes con fama en las redes sociales. Necesitamos jóvenes ungidos, llenos del poder de Dios. Número 5. La quinta razón para darnos cuenta que perdimos el primer amor es no darnos cuenta que Él se fue. Y Cantar de los Cantares 3:1 dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora, caminaré por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué pero no lo hallé. ¿A cuántos de ustedes se les fue el Espíritu Santo del lado y no se han dado cuenta? No hablo de una vida en pecado, no hablo de una vida moralmente mal, hablo de gente que ha hecho cosas para Dios, pero ha perdido el enfoque, que nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Él. Y para terminar tendría que decirte entonces la respuesta a todas estas interrogantes, pastor. Dígame entonces, porque siempre hablamos de la problemática pero nunca damos la solución. La respuesta a todo esto sería: ¿cómo entonces recupero el amor por Dios? Número 1. ¿Cómo recupero mi amor por Dios? Número 1. Deja de mentirte a ti mismo. Deja de autoengañarte. Tener la fachada y decirte a ti mismo que todo está bien jamás te hará recuperar la pasión que un día sentiste. Escúcheme, porque lo voy a repetir. Deja de autoengañarte. Deja de mentirte a ti mismo. Tener la fachada y decirte a ti mismo y autoengañarte diciéndote que todo está bien jamás te hará recuperar la pasión que un día sentiste. Te convences a ti mismo de la mentira. Y voy a hablar de esto en los próximos días. ¿Sabe qué voy a hablar? El Espíritu Santo me habló. Me habló de cómo el autoengaño, escúcheme, me habló de cómo el autoengaño ha entrado a la iglesia para ellos cambiar su forma original. Mentirse a ellos mismos. Escúcheme, la mentira busca engañar a otro.
el autoengaño busca mentirte a ti. La mentira busca engañar a otro. Autoengañarte busca mentirte a ti. Por eso escúcheme. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo voy a repetir, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Deja de autoengañarte. Reconoce que necesitas a Dios más que nunca. Deja de autoengañarte, te dice Dios esta mañana. Para de autoengañarte y reconoce que me necesitas, te dice Dios. La vida se te está cayendo a pedazos. Reconoce que me necesitas. Reconoce que me necesitas, te dice Dios. Reconoce que no puedes solo. Reconoce que has intentado, reconoce que has batallado, reconoce que has caminado, pero reconoce que no puedes solo. Reconoce que estás tratando de sostener lo insostenible. Reconoce que no puedes con el peso solo. Señores, el primer paso para estar bien es reconocer que no estoy bien. Pero ¿sabes qué? Que las redes sociales nos han introducido en la era del autoengaño. En el engañarme a mí mismo y decirme que estoy bien, cuando sé y entiendo que necesito a Dios más que nunca. ¿Acaso hay alguien aquí que dice, pastor, yo necesito a Dios más que nunca? Señores, reconoce que te hieres a ti mismo y luego intenta sanarte a ti mismo. Pero hay alguien capaz de sacarte de ahí. Señores, lo primero que hace la verdad es revelarte la mentira en la que has vivido. Y el problema de muchos de ustedes es que llevan años construyendo su propia mentira y se lo han creído como su verdad. Reconoce que necesitas a Dios más que nunca. Reconoce que lo necesitas a Él. Número 2, voy a terminar regresándole el lugar a Dios. El primer paso es regresándole el lugar. ¿Qué fue lo que robó ese lugar? Toda tu lista pierde sentido si Dios no tiene el primer lugar. Escúcheme. Toda tu lista pierde el sentido si Dios no tiene el primer lugar. Todos los planes serán fracasos si no están aprobados por Dios. Todos tus caminos serán incorrectos si no fue Dios quien los guió hacia ellos. Tus relaciones serán una pérdida de tiempo si no fue Dios quien te lo mostró. Número 3, voy a terminar. Dejar todo por Dios. Dejar todo por Dios. Acompáñame, José. Dejar todo por Dios. No hay nadie que quiera acercarse a Jesús que no tenga que dejar algo atrás. Y este es el paso más importante para todos los que me están viendo y todos los que están aquí esta mañana. El paso más importante para recuperar el amor y la pasión que un día sentiste por Dios es dejar todo por Dios. Nadie que quiera acercarse a Jesús puede acercarse sin dejar algo atrás. Todo el que quiera acercarse debe dejar algo atrás. Usted ve la historia de Pedro caminando sobre las aguas. ¿La ha leído? Es una de las historias más famosas de los evangelios. Pero usted sabe qué me mostró Dios esta semana. Él ve a Jesús, lo ve y dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya allá. Quiero estar cerca.
¿Sabe qué le dice Jesús? Camina, ven. Pedro caminó sobre las aguas. Y todos nos hemos enfocado en creer que el milagro estuvo en Pedro caminar sobre las aguas. Pero ese no fue el milagro. El milagro no fue que Pedro caminara sobre las aguas. El milagro fue que Pedro decidiera dejar al grupo atrás. Porque nadie puede decir que camina hacia Jesús si no deja gente atrás. Nadie puede decir que camina hacia Jesús si no deja amigos atrás, si no deja cosas atrás, si no deja familias atrás. Él no sabía si era Jesús hacia el cual estaba caminando. Señores, el lugar de protección para él era el arca, los amigos con los que estaba, pero él decidió caminar y dejar eso atrás. Nadie puede decir que camina hacia Jesús si no dejó un grupo de amigos atrás, si no dejó a 11 atrás. Y estos 11 pueden representar muchas cosas: familia, amigos, sueños, metas. Quizás mientras tú caminabas sobre las aguas, ¿quiere que se lo diga? Esta era otra palabra, pero lo voy a decir. Quizás cuando tú caminabas sobre las aguas, en la barca se quedaron 11 esperándote. Se quedaron sueños, se quedaron familias, se quedaron amigos. Pero no hay nadie que quiera decidir caminar hacia Jesús que no tenga que dejar algo atrás, que no tenga que dejar amigos atrás, que no tenga que dejar sueños atrás, que no tenga que dejar familias atrás. Algunos de ustedes amar a Jesús les costó perder familia, les costó perder sueños, les costó perder personas. No sé qué has perdido, pero señores, nada que dejaste atrás para acercarte a Jesús fue pérdida. Nada de lo que dejaste atrás para acercarte a Jesús fue una pérdida. Y Dios me decía: Abraham, el problema de esta generación es que quiere acercarse hacia mí, pero no quiere dejar cosas atrás. Yo me imagino que entre los 11 que estaban ahí, algunos le dijeron: Pedro, no lo hagas. Pedro ni siquiera sabe si el que está llamándote es Jesús. Pedro, ¿por qué caminas? ¿Por qué caminas hacia alguien que ni siquiera sabe que es Jesús? ¿Sabes que así se ve caminar en el propósito? Caminar sin saber si Jesús lo va a resolver. ¿Sabe que así se ve caminar hacia el camino que Dios destinó para nosotros caminar sin saber realmente si fue Él quien nos llamó? Así se ve caminar hacia Él. Pedro caminó en medio de la tormenta. Dejó 11 personas atrás. Pero nada de lo que dejamos atrás a causa de Jesús es una pérdida. Si eso que perdiste te acercó a Jesús, realmente no perdiste. Ganaste. Y número 4 y final. El último principio para volver al primer amor es volver donde todo comenzó. Y el versículo 5 dice, tengo contra ti, y dice el versículo 4 que perdiste el primer amor. Y el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Escúcheme, algunos de ustedes quizás no tienen que arrepentirse de haber hecho algo malo, pero deben arrepentirse de seguir a Jesús con los motivos incorrectos. Y dice, haz las primeras obras, pues si no vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Señores, aquí voy a terminar. Hacer las primeras obras no habla de lo que hacías para Él, habla de lo que hacías con Él. Habla del tiempo que pasaban juntos. ¿Y sabe qué significa? Quitaré el candelero de su lugar. ¿Sabe qué significa? Quitaré mi presencia. Escúcheme, porque en el versículo 4
El mensaje es: vuelve al primer amor. El versículo 5 es: si no, quitaré mi presencia. Y aquí Dios me habló. Parece tan sencillo, pero tan importante, que Jesús estaba diciendo: me dejaste de amar, pero todavía tienes mi presencia. Solo eso es una enseñanza completa. Porque lo correcto y lo justo era que este texto dijera: vuelve al primer amor para que vuelvas a tener mi presencia. Pero eso no es lo que dice. Dice: vuelve al primer amor, pero todavía tienes mi presencia. Imagínate cuánto nos ama Dios, que lo dejamos de amar y aún así su presencia sigue con nosotros. Dice: perdiste el amor, pero todavía me tienes contigo. Entiendo lo que el apóstol Juan escribió cuando dijo que no se trata de que nosotros lo amemos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Cómo no amar a Dios? Entonces, escúcheme, ¿cómo no amar a Dios si lo dejé de amar y Él no quitó su presencia de mí? ¿Cómo no amar a Dios si fue el único que se quedó cuando todos se fueron? ¿Cómo no amar a Dios? Lo voy a repetir hasta que alguien lo entienda. Perdiste el primer amor, pero todavía me tienes contigo, te dice Dios. Señores, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a Dios si fue el único que se quedó cuando todos se fueron? ¿Cómo no amar a Dios si fue el único que se quedó cuando todos se fueron? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a quien está sentado en el trono, pero se sienta al lado mío para escucharme? ¿Cómo no amar a quien me dio valor aún cuando la había perdido? Siento que Dios le está hablando a alguien. ¿Cómo no amar a quien se tomó el trabajo para reconstruirme? ¿Cómo no amar a quien hizo por mí lo que yo nunca hubiese hecho por él? ¿Cómo no amar a Dios si hizo por mí lo que yo nunca hubiese hecho por él? ¿Cómo no amarlo si vio valor en mí? Valor que ni siquiera yo mismo he logrado ver en mí. ¿Cómo no amar a alguien que dio todo por mí, aún sabiendo que yo no daría todo por él? ¿Cómo no amar a quien conoció mi lado oscuro y aún así me escogió? Todos conocieron lo peor de mí, se fueron. Él conoció lo peor de mí y se quedó. ¿Cómo no amar a la única razón por la que sigo vivo? La gente puede criticar la forma en la que amas a Dios, pero si supieran los días oscuros en los cuales Él estuvo contigo, entenderías por qué lo amas. La gente se pregunta por qué lo amas de esa forma, pero si supieran los días oscuros en los que Él estuvo contigo, entenderían por qué lo amas. La gente puede hablar, la gente no entiende cómo lo amas, la gente no entiende la locura de este amor. Es porque si ellos supieran los días oscuros en los que Él estuvo contigo, entonces entenderían por qué lo amas. Si supiera los días en los que Él no me dejó morir, entenderías por qué lo amo. Si supiera los días en los que Él no me dejó morir, entenderías por qué lo amo.
Si supiera los días en los que me dio la mano cuando estuve a punto de caer, entenderías por qué lo amo. La gente no lo va a entender. Y quizás, perdóname si soy demasiado cursi, pero sería tonto no tratar de amar a quien me amó tanto sin merecerlo. Señores, perdóname si soy demasiado cursi, pero sería demasiado tonto no tratar de amar a quien me amó sin merecerlo. Si supiera los días en los que Él fue todo lo que tenía en mis manos, entenderías por qué lo amo. No puedo pagar lo que hizo por mí. No puedo amarlo de la misma forma en la que Él me ama. No puedo pagar lo que Él hizo por mí. No puedo amarlo de la misma forma en la que Él me ama. Pero no puedo. Pero aún así intentaré amarlo. Pero aún así intentaré amarlo. No puedo amarlo como Él me ama, pero aún así intentaré amarlo. Señores, a alguien Dios le está hablando y le está diciendo: quiero restaurar mi relación contigo, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A alguien Dios le está hablando en esta mañana y le dice: quiero encontrarme otra vez. Quiero encontrarme otra vez. Ya yo terminé. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Alguien tiene que reconocer y decirle: Señor, hoy quiero volver a estar contigo. Que nuestro amor se haga más fuerte.